Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Hoy dentro de nuestro canal de Biogéminis vamos a ver algo, durante unos minutos, algo que ya nos suena a todos, no a nosotros, sino a todo el mundo. Grandes plagas y pandemias. ¿Cuáles son las, por así decirlo, las pandemias que han azotado a la humanidad, incluyendo esta? Es que dices, me decía antes, bueno, pues con hablar un poquito del SARS-CoV, pues ya está. Vamos a ver un pelín de historia. Vale. Las primeras grandes epidemias fueron producidas por la viruela, la peste bubónica, seguidas del cólera y desde finales del siglo XX, con la aparición de las causadas por el virus de la influenza, dejaríamos ahí la historia y luego ya vendríamos ya nosotros con SARS-CoV, ¿no? Bueno. Sí, Sin embargo, al final del 20 surgió en 1968 una pandemia que ha asolado prácticamente a la humanidad en plan bestia, como es el VIH, que aún prevalece. Sin distinción, desde la Edad Media hasta la actualidad, la raza humana ha afrontado diferentes epidemias, algunas más mortíferas, pero otras incluso menos, ¿no? Las 10 plagas de 2020 no son la misma que en Egipto, ¿eh? Tampoco se trata de ningún castigo divino y muchas ni siquiera son únicas en ese año. O sea que podemos hablar que de ese siglo ha habido muchísimas plagas, pero que no tienen nada que ver con Egipto. No nos han castigado por ese tema, ¿no? Veamos, la peste negra. La peste negra... Dos pinceladas, ¿eh? Sí, es la pandemia más mortífera de la historia. Ocurrió durante la Edad Media entre 1347 y 1353. Poquitos años, nada, 6 años. Y se calcula que solo en Europa murieron 200 millones de personas. 200, en aquella época es que... Ya, pero es que no había tantos millones de personas sí, en Europa en aquella época, ¿no? Sí. 200 millones de personas. Causa que fiebre con más de 40 grados, tos con sangre, sangrado de la nariz, aparición de manchas negras en la piel y gangrena. En fin, 200 millones de muertos, ¿no? Se llamó también la peste bubónica porque inflamaba los bubones, o sea, los nódulos linfáticos en los ojos y en los órganos sexuales, ¿no? Viruela. Viruela. La viruela ha diezmado, pero bueno, está olvidada. Está olvidada la viruela. Sí, pero sigue habiendo por ahí, ¿eh? Es uno de los virus más mortales y peligrosos de la historia de la humanidad. Está erradicado gracias a la vacunación en 1980, ya se acabó, ¿no? Aunque sus primeros brotes datan del año 10.000 antes de Cristo, ¿no? Su peor epidemia fue en el siglo XVIII en Europa y el 30% de todos los habitantes murieron debido a altas fiebres, a deshidratación y a complicaciones de la salud. Vamos a hablar de 300 millones de personas en toda la historia. Pero entonces habría unos 1000 y pico millones, ¿no? Sí, bueno, claro. Gripe española. Maldicha, eso ya se sabe porque no es española, sino norteamericana. Bueno, una de las pandemias más graves de la historia reciente, no hay muchos datos exactos, pero entre el 18 y el 20 acabó con la vida entre el 2 y el 6% de la población. Los contagios se multiplicaron y el virus se propagó con el movimiento de las distintas tropas. O sea, había terminado la guerra, se movieron las tropas, tal, y se esparció por todos los lugares del mundo, ¿no? Los síntomas eran pupilas dilatadas, fiebre de más de 39 grados, problemas respiratorios. Fue el virus que más gente mató en menos tiempo, pues estamos hablando de 2 años, no llegó, 50 millones de muertos. Era gripe española simplemente porque era España la que daba las voces, pues estaban todos inmersos en la guerra mundial. Claro, era la que daba los datos. Venga, VIH. VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, es otro de los más mortíferos de la historia. Ha matado aproximadamente a 35 millones de personas y a pesar de que se han desarrollado varios tratamientos, sigue siendo un auténtico peligro. Este señor, ébola. El ébola. Con sus orejitas, y poniendo las orejitas. Comenzó en 1976, simultáneamente en Zaire, Sudán y en algunas partes de África. Se cree que el virus pasó a los humanos a través de los murciélagos, de la fruta, y fue tan letal que el 40% de las personas que lo adquirieron murieron.
tampoco podemos hablar de muchos miles, bueno, no llegó a 20.000 muertos. Bueno, no está mal. SARS, ya con este virus respiratorio SARS, que provoca una neumonía aguda apareció por primera vez en China en el 2002 y se propagó a 29 países. No llegó a 10.000 muertos. MER. El MER es otro coronavirus, síndrome respiratorio de Oriente Medio. Se detectó por primera vez en Arabia Saudita y causó, no llegó a 3.000 muertos. Bueno. Esta pandemia de gripe proteica pues, surgió en el año 2009 y fue la más letal de la actualidad, ¿no? Hoy por hoy podemos hablar de que alcanzó aproximadamente a 700 millones de personas y la cifra se estima entre 150 y 500.000 personas. Y ya lo dejamos porque ya el COVID ya lo conocemos. Lleva 7 millones de muertos. 7 millones. Hasta luego. Nos vemos. Hasta ahora.